7:54 de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página. Seguimos conversando con el señor Asdrúbal Oliveros, director de la firma Ecoanalítica y uno de los representantes técnicos que acompaña la delegación de oposición que participará mañana en el diálogo y la negociación en la República Dominicana con el gobierno nacional. Sus cuentas en redes sociales, señor Oliveros. Sí, tanto en Twitter como en Instagram, @AROliveros. Y también a su disposición, @Primera Página, para recibir todas sus inquietudes, que ya están llegando algunas, las vamos a plantear en tan solo segundos al señor Oliveros. Dejábamos, antes de irnos a la pausa, pendiente estos conceptos que se manejan: hiperinflación, estanflación, y al final el venezolano común, uno reciente, es una sola cosa en conclusión: cada vez se hace más difícil adquirir productos, bienes y servicios. Sí, efectivamente. Mira, ya nosotros pasamos a las peores categorías en materia económica. La estanflación, ya eso es juego de niño para lo que sufre Venezuela. Nosotros estamos ya en una depresión económica, que ya es una caída muy profunda y prolongada de la economía, y estamos en hiperinflación, que es un crecimiento desordenado de los precios, donde no hay ancla y no paran. Y efectivamente eso genera, principalmente en la gente, empobrecimiento. Y quiero conectar esa realidad económica con el tema de la negociación. Mira, yo decía al principio que las expectativas son moderadas para este diálogo. Obviamente hay una posibilidad de que no lleguemos a nada. Si no se llega a nada, efectivamente esa situación económica que están padeciendo el grueso de los venezolanos se va a profundizar, se va a deteriorar, y sin salida, que es el punto clave, porque el elemento central que está tras esta negociación principalmente es conseguir una vía, una salida concertada entre los dos actores políticos para de alguna manera que el país alcance una normalización en sus instituciones y también en lo económico y por supuesto en lo político. Y eso es fundamental, Gabriel, y quienes nos oyen, porque efectivamente hasta que nosotros no logremos solucionar el problema político de fondo que tiene Venezuela, tú no vas a poder pensar en que este problema gravísimo de la hiperinflación que estamos empezando a padecer en Venezuela y que es inédito para el país, inédito para una economía petrolera, se resuelva. Entonces, tenemos que resolver el problema político para poder pasar a resolver el problema económico. ¿Y cuánto podría durar el país en un escenario hiperinflacionario? Mira, en general las hiperinflaciones son periodos cortos, no duran más allá de un año, año y medio, pero hay excepciones donde la hiperinflación ha durado mucho. De hecho, el caso más largo de hiperinflación que está documentado es el de Nicaragua, que sufrió una hiperinflación de 58 meses, es decir, casi 5 años en hiperinflación. Imagínate este ciclo expansivo de precios, 5 años, es demasiado. Yo lamentablemente pienso que en esta situación de deterioro institucional, de la incapacidad de los actores políticos de poder concretar acuerdos de forma expedita, hay razones para pensar que el ciclo hiperinflacionario venezolano puede durar bastante. Y sobre todo porque tú en el segmento anterior también dejabas un tema clave, que era que, bueno, todo esto se maneja bajo la égida del gobierno de un concepto de guerra económica. Claro, pero no solo dicen guerra económica. Ideológica claro, el problema, señor Oliveros, pero no solo se habla de guerra económica. Se dice, por ejemplo, que el control cambiario sirve para evitar la fuga de capitales en Venezuela, que si desmontan el control cambiario, tumban el gobierno nacional, tumban la revolución. Lo han dicho altos representantes del Ejecutivo Nacional, pero además se dice, bueno, esta desestabilización inflacionaria proviene desde una página web que atenta contra los intereses de la República. Sí, la página web es simplemente el reflejo de un problema. Si tú agarras y pones una página web para medir el cambio peso-dólar en Colombia, nadie le va a hacer caso. ¿Por qué? Porque hay un diseño de políticas por parte del Estado que de alguna manera te generan credibilidad en un país donde no hay mercado cambiario, donde el Ejecutivo tiene desde agosto sin entregarle divisas por los mecanismos oficiales al sector privado. Pues obviamente los agentes económicos, personas y empresas buscan los dólares donde los consiguen, y eso aparece no solo en esta página web, en miles de mecanismos grises, ilegales que existen, ¿no? Entonces, no es ese el problema es el mal diseño de políticas económicas Ahora, que tenemos. Por ejemplo, con el tema de las sanciones económicas que alegan desde el gobierno nacional, el presidente Nicolás Maduro y autoridades del gabinete económico dicen
se le está haciendo un bloqueo financiero a Venezuela a tal punto que ni siquiera se le permite refinanciar su deuda, no se le está permitiendo a Venezuela acudir a los mercados de capitales para obtener préstamos. Gabriel, yo debo decir que eso es falso. Venezuela no va a mercados de capitales o para asumir deuda nueva vía bonos principalmente de hace bastante tiempo y principalmente por el elevadísimo riesgo país, es decir, el costo para ir a tu endeudarte, lo que uno llamaría como una persona, la tasa de interés es extremadamente elevada y tiene que ver con la percepción de riesgo que tienen los agentes, donde los agentes perciben que efectivamente prestarle a un país con las condiciones económicas y políticas de Venezuela es un salto al vacío y no tiene sentido, ¿no? Entonces, eso tiene que ver principalmente con eso. Ahora, hay algunos comentarios que llegan de la audiencia y me gustaría, por favor, su respuesta. El señor Antonio Bastardo le pregunta, ¿con la criptomoneda puede superar el valor del dólar en el mercado negro, que es la referencia en este caso de la página web? Mira, eso es una pregunta interesante porque efectivamente yo creo que una de las consecuencias, probablemente no sé si lo esté buscando el Ejecutivo, es que efectivamente ese proceso del petro genere un marcador nuevo en el mercado de un tipo de cambio implícito que si de alguna manera genera confianza en los agentes, sí puede empezar a competir con el marcador de las diferentes páginas que existen. Es decir, aparentemente podría ser una buena estrategia para... Bueno, habrá que ver primero cómo es el diseño. Recuerda que no hay detalles, pero si pudiera terminar en eso, ¿no? El señor Germán Blanco, @blankgermán, le pregunta, señor Oliveros, ¿puede dar usted un resumen de la situación de deuda? Porque ahora nadie habla de esto. Bueno, depende de lo que llame deuda. Venezuela en este momento, pues obviamente está en un proceso, digamos, de paso a paso en impagos, lo que se conoce en inglés como default. Tenemos algunos bonos que no hemos pagado. Nosotros obviamente tenemos unos pasivos bien significativos que se han acumulado a lo largo de estos años. Por cierto, la mayoría de esos pasivos generados bajo el mandato de la Revolución Bolivariana, es decir, del presidente Chávez y del presidente Maduro, en este momento pues el gobierno tiene gravísimos problemas de flujo de caja para hacer frente a esos pagos y ese es un tema que de alguna manera va a explotar, en mi opinión, en 2018, porque hasta ahora los acreedores, los que tienen esos bonos, se han mantenido muy a la expectativa, no han activado las cláusulas legales para exigir sus pagos, pero la paciencia tiene un límite. Yo creo que efectivamente eso va a llegar el próximo año. Pero el gobierno hizo unas rondas de renegociación de este tema de la deuda. No, mira, el gobierno lo que hizo fue una reunión en Caracas, que además fue una reunión que duró apenas 15 minutos, simplemente sin mayor informativa. De hecho, el mercado tiene una gravísima preocupación porque no sabe qué es lo que está aspirando el gobierno. Que por cierto, aquí hago una aclaratoria, Gabriel, bien pertinente con esta pregunta, y es que, por ejemplo, en las negociaciones de República Dominicana, el tema de deuda, tema de refinanciamiento por parte de la Asamblea Nacional y todo esto que a veces se dice en las redes sociales, eso no ha aparecido en el tema de las negociaciones. O sea, que fíjate que ni siquiera es una preocupación, por ejemplo, del lado del Ejecutivo, del gobierno, porque no lo ha puesto sobre la mesa, ¿no? Ahora, sin embargo, y nos quedan solo 30 segundos para despedir, señor Oliveros, recientemente se conoció de un préstamo que estaría otorgando el Banco Interamericano de... La corporación, exactamente, el anterior CAF, ahora Banco de Inversión, específicamente al Banco Central de Venezuela. Hay diputados del Parlamento Nacional que están denunciando esto como irregular. ¿Usted qué opinión tiene al respecto? Mira, yo no soy abogado, obviamente la CAF es una institución muy, muy seria. En realidad, pues ahí hay un problema importante que tiene que ver también con que Venezuela tiene desde hace algunos meses, está en impago con la CAF y creo que esto más bien tiene que ver con una especie de refinanciamiento que le está dando la CAF para que de alguna manera Venezuela se ponga al día. Porque es importante también destacar que la CAF como un banco está también siendo objeto, tiene un ranking de alguna manera por las agencias calificadoras. Y si Venezuela no paga o este proceso no se resuelve, eso va a terminar perjudicando al banco y al resto de los países de América Latina. Por último, y es clave, ese préstamo se aprueba en directorio, con lo cual el resto de los países de América Latina los tuvo que haber aprobado. Es decir, estuvieron de acuerdo y contestas con la autorización de ese préstamo. Lamentablemente el tiempo se nos agotó, señor Oliveros, pero como siempre agradecido de que haya tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Asdrúbal Oliveros, él es director de la firma Ecoanalítica, quien agradece
agradecemos su presencia en la mañana de hoy con nosotros. 8:04 de la mañana, pausa comercial. Al regreso hay mucho más de Primera Página. Antes de la pausa nos vamos de inmediato con Marjorie Fiaschi.